En este video vas a descubrir lo que realmente ocurre dentro de ti la primera vez que tienes sexo. No lo que ves en películas, ni lo que te contaron, sino lo que pasa de verdad. En tu cuerpo, en tu cerebro y hasta en tu forma de sentirte contigo mismo. Porque esa primera vez no solo cambia lo que haces, también cambia cómo te entiendes. Hay reacciones químicas, emocionales y físicas que te sorprenden aunque creas estar preparado. Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar por completo la forma en la que ves ese momento. La primera vez que tienes sexo no es solo un momento físico. Es como abrir una puerta que no sabías que existía dentro de ti. Y aunque todo el mundo habla de lo que pasa afuera, casi nadie te dice lo que sucede dentro, en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones. Porque cuando llega ese momento, tu cuerpo entero se pone en modo revolución silenciosa. Y lo más curioso es que nada vuelve a ser igual. Vamos paso a paso. Porque hay 5 cosas que le pasan a tu cuerpo esa primera vez. Y entenderlas te hará ver ese momento con otros ojos. Primera cosa. Tu cuerpo entra en modo alerta total. Antes de que pase nada, tu cerebro ya está trabajando a 1000 por hora. Se libera adrenalina, esa misma hormona que se activa cuando vas a saltar desde un sitio alto o cuando algo te emociona tanto que te tiemblan las manos. Tus sentidos se agudizan. Sientes el tacto de otra piel más intenso que nunca. Escuchas la respiración como si fuera más fuerte. Todo parece más lento y más rápido a la vez. No es casualidad. Es tu cuerpo tratando de procesar una experiencia completamente nueva. Tu cerebro interpreta el sexo, sobre todo la primera vez, como una situación de riesgo y placer al mismo tiempo. Por eso tu corazón late más rápido, te sudan las manos, te cuesta pensar con claridad. No es que estés nervioso porque sí, es que literalmente tu cuerpo cree que está en una especie de salto emocional. Y aquí viene algo curioso. Ese nerviosismo, esa mezcla de miedo y emoción, en realidad es lo que hace que todo se sienta tan intenso. El cerebro libera dopamina, la hormona del placer, y oxitocina, la hormona de la conexión. Y juntas hacen que ese momento se grabe en tu memoria como algo importante. Incluso si no fue perfecto, todos tenemos grabado ese tipo de primera vez. La primera vez que te lanzas a hablar en público, la primera vez que conduces o que te atreves a besar a alguien. El cuerpo reacciona igual, se tensa, se acelera, se asusta un poco, pero al mismo tiempo disfruta. Segunda cosa, tu cerebro cambia su forma de ver el contacto. Antes del sexo, el contacto físico puede ser solo eso, contacto. Pero después, el cerebro lo asocia con intimidad, con confianza, con una sensación de entrega. Es como si de pronto tocar a alguien ya no fuera solo tocar, sino compartir energía. Durante el sexo, tu cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo. Es la misma que se libera cuando una madre abraza a su hijo, o cuando compartes un momento de cariño genuino. Y por eso, después de la primera vez, es normal sentir una conexión especial con la otra persona, aunque no haya amor o compromiso. No es que te encariñes de la nada, es química pura. Tu cuerpo está diseñado para asociar placer con conexión. Esto explica por qué muchas personas, después de su primera vez, se sienten extrañas. Algunos sienten apego, otros confusión, otros una especie de vacío. Y es normal. El cuerpo ha liberado un cóctel químico tan potente que, cuando todo termina, llega una especie de calma rara, como si el cerebro necesitara entender qué acaba de pasar. Es como cuando ves una película muy intensa y, al terminar, te quedas mirando la pantalla sin saber si te encantó o te dejó mal. Tu mente está procesando, y eso también forma parte de la experiencia. Tercera cosa, tu sistema nervioso aprende algo nuevo. Hay un momento en el que todo cambia sin que lo notes. Cuando tu cuerpo empieza a reconocer las sensaciones. Al principio, tu cerebro no tiene mapa de lo que está pasando. No sabe qué esperar, qué sentir, ni cómo reaccionar. Por eso a veces, las primeras veces no son tan perfectas como imaginamos. Pero con cada sensación, con cada respiración, con cada toque, tu sistema nervioso empieza a registrar información. Es como enseñarle a tu cuerpo un idioma completamente nuevo. Al principio no entiendes las palabras, pero con el tiempo aprendes a interpretarlas. Y no solo hablo del placer físico, también aprendes a leer al otro, su respiración, sus gestos, su ritmo. Aprendes cuando algo fluye y cuando no.
Aprendes que el sexo, más que técnica, es sincronía. Aquí pasa algo precioso. Tu cerebro empieza a crear asociaciones positivas con el contacto. Y cuando esto se da desde el respeto y la conexión, el aprendizaje es profundo. Tu cuerpo se relaja, tu respiración cambia, y de pronto ya no hay tanta tensión. Sientes que puedes estar presente. Eso es lo que muchas personas confunden con confianza sexual, pero en realidad es un tipo de aprendizaje biológico. Tu cuerpo ha entendido que puede disfrutar sin miedo. Cuarta cosa, tu cuerpo reordena tus emociones. Después de la primera vez, algo cambia internamente. No importa si fue mágica, rara, incómoda o torpe, todas las primeras veces tienen un poco de eso. Lo cierto es que el cuerpo la registra como un antes y un después. Hay una especie de recalibración emocional. Tu cerebro empieza a conectar el placer con la vulnerabilidad. Y eso puede ser poderoso. O desafiante. De repente entiendes que el sexo no es solo algo físico, sino una forma de mostrarte sin filtros. Estás literalmente al descubierto, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Y eso despierta emociones profundas. Algunas personas sienten euforia, otras tristeza sin saber por qué, y otras simplemente una calma que nunca habían sentido. Todo eso es el cuerpo ajustándose. Es como cuando te mudas de casa. Los primeros días todo te resulta raro. El olor, el ruido, los espacios. Pero poco a poco, empiezas a sentir que ese lugar también puede ser tuyo. Con el sexo pasa igual. Tu cuerpo necesita tiempo para entender que esa experiencia forma parte de ti, no algo ajeno. Y aquí viene algo importante. No hay una reacción correcta. Cada cuerpo lo vive distinto según la historia, las emociones, las expectativas. Por eso compararte con lo que otros dicen o muestran solo genera ruido. Quinta cosa, tu cuerpo recuerda. Siempre. Puede pasar mucho tiempo desde esa primera vez, pero tu cuerpo guarda memoria de todo. No solo del momento físico, sino de cómo te sentiste. Si te sentiste cuidado, querido, respetado, esa huella será positiva. Si te sentiste presionado, confundido o con miedo, esa huella también se quedará. El cuerpo tiene memoria emocional. Y lo curioso es que esa memoria influye en cómo te relacionas después. Puede hacerte más abierto o más cerrado, más libre o más defensivo. Por eso es tan importante entender que la primera vez no define tu valor, pero sí puede marcar la forma en la que te entiendes. No porque sea especial, en el sentido romántico que venden, sino porque es la primera vez que te ves vulnerable ante otro ser humano de esa manera. Y esa vulnerabilidad, si la abrazas, te hace crecer. Ahora, algo que casi nadie te dice. Tu cuerpo no busca perfección, busca conexión. No le importa si todo salió como imaginabas o si fue un desastre. Lo que tu cuerpo quiere es entender si puede sentirse seguro en ese momento. Si lo siente así, aprenderá a disfrutar. Si no, aprenderá a protegerse. Y esa diferencia lo cambia todo. Por eso, cuando te dicen, la primera vez siempre es rara, no están tan equivocados. Es rara porque estás descubriendo una parte de ti que no conocías. Una parte que no se enseña, que no se explica, que solo se siente. A veces, después de esa experiencia, te preguntas si hiciste bien, si fue el momento correcto, si sentiste lo que debías sentir. Pero la verdad es que no hay un manual. Cada cuerpo tiene su propio ritmo, su propia historia y su propio despertar. Y aunque muchos no lo digan, todos pasamos por ese instante en el que el silencio después de la primera vez se siente enorme. No sabes si hablar, si reír, si dormir, si irte. Esa confusión también es parte del proceso. Es el cuerpo recuperando el equilibrio. Porque sí, el sexo puede ser placer, pero también puede ser espejo. Te muestra cómo te sientes contigo, con el otro, con la idea de entregarte. Y ahí está el verdadero aprendizaje, no solo en lo que haces, sino en lo que entiendes de ti después. En la segunda parte, vas a ver lo que ocurre después de ese primer impacto, cómo cambia tu autoestima, tu manera de relacionarte y cómo el cerebro reconfigura el deseo y la confianza. Porque lo que pasa después de la primera vez es igual de importante que la primera vez en sí. Y si lo entiendes, puedes cambiar completamente la relación que tienes con tu propio cuerpo. Después de esa primera vez, tu cuerpo no vuelve al punto de partida. Algo se reconfigura, como si una nueva versión de ti empezara a tomar forma.
más consciente, más curiosa, más atenta a sensaciones que antes ni notabas. Y lo más interesante es que esa transformación no se ve desde afuera, pero se siente desde dentro. Tu cerebro, tu cuerpo y tus emociones entran en una especie de sincronización nueva. Y aunque a veces no lo entiendas, todo lo que sentiste, la emoción, la incomodidad, el placer o incluso la duda, tiene un propósito: enseñarte quién eres cuando te muestras sin máscaras. Tu autoestima cambia. Porque cuando vives algo tan íntimo, inevitablemente te miras distinto. No es solo que hayas hecho algo nuevo, sino que tu mente empieza a integrar esa experiencia dentro de tu identidad. Dejas de verte como alguien que imagina y pasas a verte como alguien que ha experimentado. Y ese cambio puede ser sutil o enorme, dependiendo de cómo lo viviste. Si fue una experiencia cuidada, con respeto, con conexión, puede darte una sensación profunda de madurez. Te sientes más seguro, más dueño de tu cuerpo, más tranquilo con la idea de sentir placer. Tu autoestima crece desde dentro, no por ego, sino por comprensión. Pero si no fue así, si hubo prisa, incomodidad o simplemente no estabas preparado emocionalmente, el cuerpo lo registra igual, pero con una sensación diferente. Quizás te sientas confundido o incluso desconectado de ti mismo por unos días. Eso no significa que hiciste algo mal. Significa que tu cuerpo necesita tiempo para volver a sentirse en casa. Y es importante entenderlo. El cuerpo no solo siente, también interpreta. Y lo hace con un lenguaje muy diferente al de la mente. Tu mente puede decir, fue normal, pero tu cuerpo quizás sigue tenso. O puede decir, no pasó nada. Mientras que por dentro, sientes una mezcla rara de nervios y nostalgia. Eso es tu sistema nervioso procesando lo vivido. No lo fuerces, no lo tapes, escúchalo. A veces lo que llamamos culpa o vacío después del sexo no es culpa ni vacío. Es simplemente el cuerpo recuperando energía después de liberar un nivel muy alto de dopamina y oxitocina. Cuando esas hormonas bajan, se genera una sensación parecida a la melancolía. Por eso hay personas que después del sexo, incluso si fue bonito, sienten ganas de quedarse abrazadas o simplemente en silencio. No es debilidad, es biología. Tu cerebro empieza a reconfigurar el deseo. Después de la primera vez, el cerebro crea rutas neuronales nuevas asociadas al placer. Literalmente aprende cómo llegar a esa sensación. Y cada vez que vuelvas a tener contacto, esa ruta se activa más rápido. Pero aquí hay algo que casi nadie dice. El deseo no solo nace del cuerpo, también nace de la emoción. Si hubo conexión, si hubo ternura, si hubo respeto, el cerebro lo memoriza como placer completo. Pero si hubo tensión, miedo o presión, puede asociarlo con incomodidad. Por eso, para muchas personas, disfrutar plenamente llega mucho después. No porque no funcione el cuerpo, sino porque el cerebro aún no se siente seguro. Y el placer necesita seguridad. Cuando entiendes esto, dejas de ver el sexo como un examen o una competencia. Empiezas a verlo como una conversación entre dos cuerpos que aprenden a escucharse. Y eso lo cambia todo. Tu relación con el otro también cambia. Después de esa primera vez, la forma en que miras a la otra persona se transforma. Puede que te sientas más conectado, o puede que quieras tomar distancia. Ambas cosas son normales, porque en ese momento se cruzan dos tipos de intimidad, la física y la emocional. La física se da rápido, la emocional necesita espacio. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que, porque hubo contacto, ya hay un vínculo profundo. Pero el vínculo no nace solo del cuerpo, nace del cuidado, de la atención, del después. El verdadero peso emocional del sexo no está en lo que pasa durante, sino en cómo te tratan después. Una mirada, un gesto, un silencio, pueden decir más que 1000 palabras. Si hay ternura, si hay respeto, el cuerpo se calma y asocia esa experiencia con bienestar. Si hay frialdad o indiferencia, el cuerpo se cierra. Y no es que una reacción sea mejor que otra, es simplemente tu sistema emocional, defendiendo lo que necesita, conexión genuina. Tu forma de pensar sobre ti se expande. Después de la primera vez,
empiezas a verte desde un lugar más humano. Te das cuenta de que el sexo no es tan misterioso, ni tan perfecto como lo pintan, pero sí mucho más profundo de lo que imaginabas. Empiezas a entender tus límites, tus deseos, tus miedos. Y eso es crecimiento personal puro. El sexo no te convierte en nadie nuevo, pero sí te muestra partes tuyas que no habías mirado. Esa vulnerabilidad, esa entrega, ese miedo a no estar a la altura. Todo eso también eres tú. Y cuando lo ves con compasión, no con juicio, creces. Porque lo más poderoso de ese momento no es el acto en sí, sino lo que despierta dentro de ti. La conciencia de tu propio cuerpo, de tus emociones, de tu capacidad de conectar. Tu cuerpo y tu mente aprenden a integrarse. Algo que casi nadie menciona es que después de esa experiencia, el cuerpo y la mente tardan un poco en sincronizarse. Durante años, el sexo puede haber sido solo una idea, un deseo, una fantasía. Y de repente, se vuelve real. Tu mente necesita actualizar su mapa interno para incluir lo que ahora sabe que puede sentir. Por eso algunas personas se sienten raras los días siguientes. No es culpa ni miedo, es adaptación. Tu cerebro está archivando una experiencia emocionalmente intensa y necesita tiempo para clasificarla. Y lo hará mejor si no te juzgas. Piensa en esto como en tu primera vez manejando una bici sin ruedines. Te tambaleas, no sabes cómo equilibrarte, pero de repente, un día, fluyes. El cuerpo aprende en movimiento. El sexo también. Tu percepción del otro cambia con la experiencia. Una vez que has vivido ese nivel de cercanía, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La forma en que alguien te mira, cómo te habla, el tipo de energía que transmite. Tu cuerpo se vuelve más intuitivo. Sabe cuándo algo fluye y cuándo algo no. Y eso es una bendición si aprendes a escucharlo. Porque el cuerpo nunca miente. Puede callarse, puede disimular, pero no miente. Te avisa con tensión, con calma, con deseo o con incomodidad. Y cuando confías en esas señales, tu forma de relacionarte mejora. La madurez sexual empieza ahí, no cuando sabes hacerlo bien, sino cuando entiendes que el sexo no es demostrar nada, sino compartir. Madurez sexual es cuando ya no buscas validación, sino conexión. Cuando entiendes que el placer no viene solo del otro, sino de cómo te sientes contigo. Esa madurez empieza con la primera vez, aunque no lo notes. Porque ese momento, con toda su torpeza, sus risas nerviosas, sus silencios incómodos, es el inicio de una relación nueva contigo mismo. Una relación basada en conocerte de verdad. Aprendes el valor del respeto. Quizás no lo piensas en el instante, pero después lo entiendes. Respetar el cuerpo del otro es respetar también el tuyo. Y el respeto no se demuestra solo con cuidado físico, sino con presencia emocional. Mirar, escuchar, atender, preguntar, cuidar. Eso también es parte del lenguaje corporal del sexo, porque cuando el respeto está presente, el cuerpo se abre. Y cuando no lo está, el cuerpo se defiende. Por eso, la primera vez que alguien te hace sentir seguro, tu cuerpo lo recuerda más que cualquier técnica. Aprendes también sobre el silencio. Después de esa experiencia, hay un momento de silencio. Un espacio donde sobran las palabras y solo queda el eco de lo que sentiste. Algunos lo llenan con risas, otros con abrazos, otros con distancia. Pero ese silencio es sagrado. Es el instante donde tu cuerpo te dice lo que realmente sintió. Si aprendes a escucharlo, sabrás más de ti que en cualquier conversación. Con el tiempo, empiezas a notar que el sexo deja de ser un evento y se convierte en un lenguaje. Un lenguaje, hecho de pausas, de miradas, de respiraciones compartidas. Y cada vez que lo hablas con alguien desde la autenticidad, te entiendes mejor. Pero si lo usas como una forma de llenar vacíos, el cuerpo se lo guarda y te lo recuerda después. Porque el cuerpo no olvida lo que no se dijo. Y al final, descubres algo que cambia todo. El sexo no es solo sobre el otro, es sobre ti. Sobre cómo te permites sentir, cómo te permites confiar, cómo te permites estar presente. La primera vez puede ser torpe, breve o confusa, sí.
Pero si la ves desde la comprensión, no desde el juicio, te das cuenta de que fue una lección de humanidad. Te mostró que eres vulnerable, pero también capaz de conectar. Te mostró que el placer no está en la perfección, sino en la presencia. Así que si alguna vez recuerdas tu primera vez con vergüenza, con nostalgia o con ternura, está bien. Cada emoción es válida, porque ese momento no define quién eres, pero sí forma parte de cómo llegaste a serlo. Y si aún no ha pasado, que sepas algo. No hay un tiempo ideal, no hay un guión correcto, no hay una versión perfecta. Solo hay cuerpos, emociones y ganas de conectar. Y cuando llegue, si llega desde el respeto, el cariño y la calma, tu cuerpo lo sabrá. Tu cuerpo guarda más sabiduría de la que imaginas. Escúchalo, cuídalo, respétalo. Y recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. Porque cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo, dejas de tenerle miedo y empiezas a tenerle respeto. Así que, si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, compártelo. Ayuda a alguien más a entender que lo que sentimos no nos hace débiles, nos hace humanos. Y al final, eso es lo más poderoso que podemos ser.